encontramos realmente en este tipo de medicina cuántica, pues un apoyo muy grande. ¿Por qué? Porque primero se puede hacer a distancia, que en el 2020 y 2021 pues era súper difícil atender pacientes presenciales y para nosotros fue una herramienta maravillosa poder ver un paciente y hacerle un chequeo cuántico que la verdad nos sorprendió mucho en cuanto a los diagnósticos y el prediagnóstico que se podía hacer en acompañamiento a lo que ya estábamos haciendo. Entonces realmente fue como abrirnos los ojos a nuevos horizontes. Lo usamos siempre con otra naturópata que está en Estados Unidos y de verdad ha sido algo maravilloso. Entonces, como que la invitación es a que uno muchas veces está como cerrado a un montón de terapias y como que tiene muchos sesgos en su carrera, pero encontrar la medicina fotónica y la medicina cuántica para nosotros ha sido de verdad de gran ayuda. En la pandemia vimos muchos pacientes que estaban hospitalizados y estaban en cuidados intensivos y pues les dimos la opción que pues obviamente no podíamos como tal trabajarlos pues dándoles absolutamente nada porque pues no iban a dejarlo y vimos muchos a través de esta terapia y nos fue súper bien, que es tanto después nos siguieron refiriendo pacientes que estaban hospitalizados por otras patologías y realmente el estado crítico y pasar a cuidados intermedios y después salir, pues era muy gratificante. 2018 tuvimos la oportunidad de conocer el equipo, el Eductor. Eh, Cuando vimos la, las posibilidades, tanto diagnósticas como terapéuticas, pues realmente fue algo muy sorprendente y muy motivador. Y entonces a partir de ese momento, pues empezamos a hacer un trabajo ya muy juicioso, muy concienzudo, ya no solamente en la parte quirúrgica, sino en terapias eh, para cualquier otro tipo de patologías. De hecho, en mi experiencia, en estos pocos años que llevamos trabajando con el equipo, he tenido oportunidad de manejar unas patologías que habían sido un fracaso total con medicina alopática e incluso con homeopatía y con otro tipo de recursos terapéuticos. La medicina cuántica tiene un resultado fantástico, ¿sí? El manejo de alteraciones valvulares, alteraciones arritmias, ¿sí? Y otro tipo de patologías que he tenido oportunidad de manejar. Por ejemplo, en los pacientes con cáncer la respuesta es fantástica, es una ayuda increíble para lograr controlar el desarrollo tumoral y en las terapias, en las quimioterapias, ¿sí? La respuesta que se obtiene es fantástica porque todos sabemos que las consecuencias de las quimioterapias son terribles y cuando uno hace una buena terapia para contrarrestar el efecto de estas quimios, de verdad que se disminuyen los efectos como en un 90%. Hace un par de años yo había sufrido un problema de columna grave, que tuve una cirugía de columna cervical hace unos 12 años, en ese momento que me conocí con Patricia, y posterior a la cirugía de unos reemplazos que me reemplazaron los discos y pusieron alguna tecnología con tornillos de titanio y todo, yo quedé con un dolor crónico aquí, que lo manejaba como podía, con algo de fisioterapia, con analgésicos, con acupuntura a veces y todo, pero 3 veces al día. El dolor era fuerte, me impedía un poco mi trabajo en gastroenterología y endoscopio. Ustedes saben que uno tiene que estar mucho tiempo parado y haciendo procedimientos que requieren algún tipo de fuerza, sobre todo la colonoscopia y todo. Entonces Patricia y el esquio me ayudaron mucho en esto. Realmente la mejoría mía inicialmente fue como del 90%. Yo disminuí el uso de los analgésicos a usar ocasionalmente algo de Doles. Y con el tiempo, digamos que yo he sostenido mi mejoría. Yo podría decir en un 80% y ocasionalmente, sobre todo cuando me sobrecargo en el trabajo. Yo
digamos que nos dejamos de ver un tiempo, todo. Como al año tuve un problema de la cadera otra vez y Patricia me volvió a ayudar. Tuve un desgarro de la articulación de la cadera derecha y tuve una lesión de uno de los ligamentos, lo cual me impide hacer algún tipo de ejercicio que yo hago ahorita regularmente o me impedía en ese momento, y a veces caminar, digamos, prolongadamente. Entonces también volví donde Patricia, porque uno a veces, usted sabe lo que le pasa a los pacientes, no pasan a nuestros pacientes igual, que es que cuando uno se mejora, entonces Se no vuelve. olvidó. Sí, entonces volví y Patricia me volvió a ayudar, lo cual, porque me habían dicho que podía tener necesidad de cirugía, y yo ya después de la cirugía de la columna, sinceramente, preferiría no más cirugías. Volvió a tener mucho éxito el tratamiento y todo, y ahora lo que he hecho es que algunos de mis pacientes, yo trabajo mucho en enfermedad inflamatoria intestinal, soy gastroenterólogo, he tenido experiencia, o tengo experiencia de más de casi 30 años ya trabajando en gastro, pero mi foco últimamente ha sido la enfermedad inflamatoria intestinal, y hay muchos pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal que tienen unas patologías muy severas, enfermedad de Crohn, colitis, alteraciones de las articulaciones. Entonces, estos pacientes que a veces necesitan ese manejo tan integral, tan difícil, a veces multidisciplinario, y que uno no sabe por dónde cogerlos, les digo, a pesar de la experiencia que tenemos nosotros y que tenemos una clínica especializada en esto. Patricia me ha ayudado, yo le he remitido varios de mis pacientes y les digo, mire, ya, yo les cuento mi experiencia, les digo, ya cuando estamos en esta situación en que uno ha utilizado la medicina alopática al máximo y usted todavía no llega a un equilibrio, yo creo que necesitamos alguien que nos apoye, y no los maneja solo ella, pues, sino que yo también obviamente sigo en contacto con los pacientes y ellos me cuentan la experiencia. Entonces, esto era lo que yo les quería contar por ahora. Es Estela Martínez, yo soy médica cirujana de tórax y digamos que conocí de la terapia con Patricia, la terapia de medicina cuántica, porque mi mamá tenía un dolor en un hombro terrible y ya la habíamos llevado al cirujano de hombro y era una osteoartrosis. Mi mamá tiene 84 años, ahora tenía 82 en ese momento, y tenía un dolor terrible y estaban pensando en operarla. Por la edad ella había estado un poco indecisa porque aunque no tiene mayores comorbilidades, pues era un factor de riesgo. Y había intentado algo de medicina cuántica con una mejoría leve, pero realmente ella no había sido constante porque no había visto la mejoría dramática, digamos. Y un día con unas amigas médicas también, que sus mamás habían sido pacientes de Patricia, me dijeron, ¿por qué no la llevas? Yo llamé a Patricia, Patricia inmediatamente me hizo el favor de atenderla, y la sorpresa es que mi mamá es vanidosa a pesar de tener 80 y pico de años, y uno de sus placeres es comer, y por ejemplo no le gustaba salir a un restaurante porque ya no era capaz de llevar la cuchara a la boca por el dolor en el hombro y por la artrosis que tenía, y ella empezó en la terapia con Patricia y como a la semana estaba muchísimo mejor del dolor, y me acuerdo que se iba para México con un viaje de amigas al poco tiempo, y como antes de irse me dijo, mira, y podía levantar los brazos y todo, y la verdad, yo que estaba un poco escéptica porque el tratamiento anterior le había ayudado un poco, pero yo pensaba que era como el efecto placebo, esta vez fue realmente dramático el cambio, y bueno, desde eso mi mamá está bien de su hombro. A veces por ahí cada tanto le da un dolor como después de un año, y entonces hace alguna terapia con Patricia de nuevo y vuelve a estar bien. Y afortunadamente ahora la tenemos muy bien. A mí me sorprende porque yo la verdad creí que eso iba a ser como el final de mi mamá, porque cuando uno pierde el gusto por las cosas, o sea, a ella le gustaba bordar y eso le dolía, le gustaba jugar cartas y eso le dolía, le gustaba comer y ya no quería ir a un restaurante porque le preocupaba. Pues esto le devolvió la vida, digo.